Empecé con el cuchillo, no era para ella, sino para mí. Lo sostenía en la mano derecha, metido en esa oscuridad de la cocina, donde solo el parpadeo intermitente del foco sobre el fregadero me permitía ver mi propia sombra. De vez en cuando, el reloj de la pared tic-tac, y yo, con el aire denso en la garganta, miraba el filo sin saber muy bien si cortaba mi vida o mis recuerdos. Sobre la mesa estaba la pequeña caja de cartón, con una tapa raída y un par de manchas de humedad en las esquinas. Era su caja. Sus cosas. Lo que quedaba de un amor que se había secado como una flor sin agua. Adentro, una foto rota y mal pegada con cinta, ella y yo, sonriendo hacía años, cuando todavía había más ingenuidad que resentimiento en mi rostro. Su anillo de compromiso que yo mismo había escogido con tanto cuidado, confiando en que ese símbolo de oro sellaría algo inviolable. Una cadena con un dijecito en forma de corazón, regalo de nuestro primer aniversario. Y un sobre amarillento con pruebas de laboratorio, que aún no me atrevía a tirar a la basura. Cerré la tapa con brusquedad y un suspiro escapó de mí, como si el aire me hubiera estado sobrando en los pulmones. El cuchillo seguía en mi puño. Podía sentir como el corazón me palpitaba en las sienes, retumbando en todo mi cuerpo. Di un paso atrás, choqué con la mesa. El reloj continuaba, tic-tac, tic-tac. A lo lejos, desde la sala, escuchaba el sonido de la vieja caldera que empezaba a silbar en la cocina secundaria, donde ella antes preparaba su té verde por las tardes. Cuando el silbido se volvió más agudo, giré el rostro y miré el reflejo en la ventana, un hombre con el ceño fruncido, con las ojeras de alguien que cargaba demasiadas batallas en silencio. Ese era yo, Sebastián. Un hombre que había perdido casi todo y, sin embargo, todavía respiraba. Dejé el cuchillo sobre la encimera. Jamás pensé en usarlo contra ella. Lo que me dolía no podía arreglarse con sangre. Me dolía lo invisible, la traición, el vacío en su mirada, la forma en que sus palabras se volvieron cada vez más frías hasta congelar cualquier esperanza de salvar nuestro matrimonio. Apagué la llama de la caldera y decidí salir de esa casa lo antes posible. Mi mente regresó a la misma escena que me había atormentado durante meses, la botella de perfume, ese olor tan penetrante, tan ajeno a mi vida con Isabela. Aquel hedor a almizcle que impregnó mi auto. Al principio pensé que la dichosa botellita olvidada en el asiento trasero era de alguna prima lejana. Isabela solía llevar a sus parientes al aeropuerto, a los centros comerciales, o de vuelta a sus casas. Pero aquel aroma, tan denso y varonil, me punzó el olfato una y otra vez, hasta el punto de erizarme la piel. No tenía nada que ver con ella, con nosotros, ni con nuestra historia. Me molestaba sin explicación lógica, hasta que una noche se me iluminó la mente, lo había olido antes, pero no en una mujer, sino en un tipo de mi equipo de fútbol local, un hombre llamado Tomás, Tom, como le gustaba que lo llamaran, quien siempre aparecía en las reuniones con esa estela de colonia barata que pretendía ser exótica. Recordar a Tomás me encendió la sangre. Un compañero del equipo. El central, que le encantaba presumir su físico. Nos conocíamos de los asados en el vecindario, de las pachangas de fin de semana. La gente lo adoraba por su risa escandalosa y su actitud desinhibida, pero a mí siempre me pareció un fanfarrón. Aún así, solía hablar con él cuando coincidíamos en la cancha, sin sospechar que llegaría tan cerca de mi vida privada. La noche que lo descubrí, todo empezó como un resplandor en medio de la niebla. Isabela se bajó de mi auto y el olor de aquel perfume quedó atrapado dentro, como si no quisiera marcharse. Ella me dio un beso en la mejilla, uno breve, casi por compromiso, y se despidió con su típica sonrisa forzada. Al día siguiente, por casualidad, Tomás se acercó a saludarme al salir del gimnasio. El mismo hedor, idéntico. Me quedé helado. Él me dio una palmada en la espalda y bromeó algo sobre el último partido que jugamos. Solo asentí, mudo. Sentí una náusea densa, una punzada que bajaba por mi garganta hasta el estómago. Esa misma noche la confronté, pero con cautela. No quería armar una escena. No era mi estilo. La miré a los ojos cuando llegó a casa y le pregunté, en un tono suave, qué hacía esa botella de perfume masculino en nuestro auto. Ella se puso roja, contestó algo sobre la sobrina que supuestamente había dejado olvidado un frasco. Noté la mentira en sus pestañeos desordenados, en la rigidez de su voz. Mis manos temblaban, aunque por fuera me veía más calmado de lo que estaba.
Dije en un susurro, Isa, si algo pasa, dímelo ahora. Ella apretó los labios. Fue la primera vez que la frialdad en su mirada me atravesó como un puñal. 1 o 2 días más tarde encontré un mensaje en su teléfono. Nada abiertamente erótico, pero cargado de un subtexto que me hizo arder los ojos. Ayer fue increíble. Muero por repetirlo. Seguía la inicial T. Ella dormía cuando lo vi. Y en vez de lanzarle el celular a la cara, respiré hondo y fui a la sala. Sentía que la rabia podía sofocarme si le daba rienda suelta. Encendí la televisión, pero no recuerdo ni qué programa estaban dando. Solo recuerdo mi corazón desbocado y el eco de mis impulsos gritándome al oído, despiértala, hazla confesar. Sin embargo, no lo hice. Me quedé ahí, en el sillón, con la cabeza entre las manos hasta que clareó el cielo. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada. Me calentó café, me deseó un buen día de trabajo. Todo tan normal que me revolvió el estómago, porque yo sabía la verdad. Esa misma noche decidí confirmarlo con mis propios ojos. Fingí tener un turno extendido, pero me quedé dentro de mi auto, a un par de cuadras de la casa. Miraba la puerta, el reloj en el tablero marcando cada minuto, mientras imaginaba el peor escenario posible. Y sí, apareció él, Tomás, con su forma relajada de caminar, su mirada confiada que me pareció mucho más repugnante esa noche. Llevaba una mochila deportiva colgada del hombro, como si viniera directamente del gimnasio. Abrió la puerta de mi casa, mía y de Isabela, y entró con una mano en la cintura de ella. Vi a Isabela sonreírle como nunca me sonreía a mí. Entonces entendí que no era algo pasajero, ella había elegido besar a otro hombre en mi propia sala, tal vez en mi propia cama. Tragué saliva. Recordé el cuchillo que guardaba en la guantera, un viejo hábito que tenía por seguridad. Pero mis nudillos ya estaban blancos en el volante, no necesitaba un arma para sentir la furia. La escena de la traición me produjo una punzada de vergüenza, pero también de un ardor profundo, visceral. Se fueron adentro. Yo apagué el motor y me acerqué sigiloso a una ventana lateral que daba hacia el corredor. Las cortinas estaban mal corridas. Un escalofrío me pasó por la columna, veía sus siluetas moviéndose, la suya y la de Tomás, sin prisa, hablándose con murmullos que no distinguía. Me quedé ahí, inmóvil, con el corazón encogido, con la respiración contenida, hasta que escuché un gemido apagado de ella. Un gemido que pocas veces escuché de su boca. Me costó creer que fuera la misma mujer con la que construí un hogar, la que me decía que me amaba con ternura. En mi interior, algo se quebró. Las sombras se fundieron en el sillón. Observé cómo su mano se deslizaba por la cintura de ella, cómo él la tomaba sin pedirle permiso, cómo ella se derretía en sus brazos, entregada. Fue un espejismo carnal que hirió mi orgullo y mi hombría. Cerré los ojos. Un escalofrío me recorrió al oírla soltar otro suspiro, medio lamento, medio placer. No quise presenciar más. Hubo un momento en que pensé en irrumpir, armando un escándalo, o agarrar mi cuchillo y... No. Por un segundo me sentí temblar, no tanto de rabia, sino de algo más sórdido, una mezcla de humillación y de impotencia, un deseo de desaparecer, de no ver, no sentir. Comencé a retroceder con cuidado, sintiendo cómo se me nublaba la vista por la rabia contenida. Cuando volví a mi auto, sentí que algo dentro de mí se partía. Era un silencio interior devastador, como un crujido en el pecho. Conduje sin destino durante horas. Creo que ni siquiera encendí la radio. El motor rugía sordo en la noche mientras mis manos apretaban el volante. Me repetía una y otra vez que no quería hacerle daño físico ni a él ni a ella, que no quería acabar mi vida en una pelea sin sentido. Aún así, esa obsesión con la venganza se me subía al cuello como un dragón venenoso. Regresé de madrugada. Encontré la casa oscura, aunque había una tenue luz proveniente del pasillo. Isabela dormía. No sé si fingió o de verdad no lo sintió, pero yo me metí a la habitación, busqué en los cajones algo que ni siquiera sabía qué era, tal vez un justificante, o una confesión escrita. Nada. Me senté al filo de la cama, con la espalda inclinada y la cabeza gacha. Notaba su respiración suave, indiferente. La luz del velador me permitió ver su rostro, relajado, en calma, como si la culpa no existiera. Me levanté,
Tomé la pequeña caja de nuestras memorias y la puse en el pasillo. Pensé que algún día se la llevaré toda, porque esto ya no tiene arreglo. Nunca había sentido un dolor tan profundo, tan real y al mismo tiempo tan frío. Con el paso de los días, me convertí en un fantasma. Iba a mi trabajo, pero no me concentraba en nada. Volvía a casa y dormía en el sillón, evitando la confrontación. Ella notaba algo, claro, pero seguía en su burbuja. La frialdad entre nosotros se volvía asfixiante. Hubo un momento en que ya no podía fingir más, y decidí que necesitaba un tipo distinto de confirmación. Así que fui a una clínica a someterme a un análisis de ADN. No era por sospechar de la paternidad de mi hijo. No, la herida iba más allá, quería sentir que seguía vivo, que mi sangre circulaba, que mi ser tenía un propósito. Aquello era irracional, lo sé, el test en sí no hacía más que rebotar mi dolor. Pero no razonaba con claridad. Los resultados llegaron de noche, vía un correo electrónico escueto, no se encontraron coincidencias relevantes. Fue como el mazazo final. No significaba nada en concreto y, sin embargo, lo significaba todo. Sentí que no encajaba ni en mi propia historia, que mi identidad estaba hecha añicos. De pronto me encontré sentado en mi sala, mirando la pantalla encendida, con la respiración entrecortada. Ella estaba en la habitación, probablemente escribiéndole a Tomás. Y yo, en ese instante, tomé la decisión. Tenía que marcharme. La noche que recogí mis cosas, ella notó mi comportamiento extraño. Me preguntó con desdén, ¿a dónde vas? Contesté con la voz más suave, casi susurrando, no te preocupes. Mi intención no era hacer un escándalo ni un drama. Solo me sentía vacío. Salí con una pequeña maleta, dejé el anillo de casado sobre la mesa, mis documentos del seguro, un montón de cosas que ya no significaban nada. Apenas mantuve en mi bolsillo el pasaporte. Ella me miraba atónita. No podía creerlo. Creyó que yo era el tipo de hombre que se quedaría a soportar todo, sin final. Pero no. Ese hombre había muerto. Lo que siguió fue una espiral de autodestrucción. Vagué sin rumbo, hasta terminar en Panamá, en un barco pesquero. La vida en alta mar me hizo entender que el silencio puede ser un consuelo y también un tormento. Bebía ron barato, aprendí a ser invisible entre la gente del puerto. Nadie preguntaba de dónde venía ni por qué tenía esa tristeza constante en los ojos. El calor abrasador, las tormentas repentinas, el trabajo extenuante, todo formaba parte de mi castigo y mi purga. Solo así logré arrancarme los recuerdos de la piel, o al menos taparlos con cicatrices nuevas. Sin embargo, un día el teléfono sonó. Un número desconocido. Pensé en no contestar, pero algo me empujó a hacerlo. Al otro lado oí la voz de mi hijo, convertido ya en un adolescente tardío, casi adulto. Me habló con un tono firme, papá, te he estado buscando. Mamá me contó la verdad. Quiero verte. Sentí que un temblor me recorría el cuerpo. Parpadeé tratando de asimilar. No supe qué contestar, pero él siguió, por favor, dime dónde estás. Luché contra las lágrimas que se arremolinaban en mis ojos. Al final, le di mi ubicación. Y en pocas semanas, ahí estaba él, un muchacho alto, con mis rasgos, mi misma manera de clavar la mirada. Me abrazó sin reproches, sin palabras. Se sentó conmigo en un muelle, contemplando el atardecer. Me contó que las cosas en casa habían cambiado. Tomás había terminado con Isabela, o al menos se habían distanciado. Pero lo peor, mi hijo padecía una forma rara de leucemia. Necesitaba un donante compatible. La vida se reía de mí, yo, desaparecido, intentando no saber nada, y ahora resultaba ser el único que podía salvar a mi hijo. Me sentí obligado a volver, con miedo, rabia, vergüenza y esperanza, todo mezclado. Cuando regresé, hallé una casa distinta. El sillón donde los vi manoseándose había sido reemplazado, las paredes pintadas de un color claro. El olor de ella seguía presente, un aroma floral que en otro tiempo me habría enternecido, pero ahora me resultaba insoportable. Encontré a Isabela más delgada, con ojeras, la mirada hundida. Me habló con voz quebradiza, lo siento, por todo. No supe qué contestar. Solo asentí. Tu hijo está en el hospital, agregó,
con los ojos húmedos. ¿Mi hijo? Sí, aunque las dudas me carcomieran, era mi hijo. El hospital era un laberinto de pasillos grises y máquinas que pitaban. Lo vi en una cama, conectado a un suero, con una palidez que me revolvió el estómago de impotencia. Pero sus ojos eran fieros, tan parecidos a los míos. Papá, me dijo con una media sonrisa. No necesité más palabras. Lo abracé con cuidado. La doctora me explicó los protocolos. Yo, sin dudar, me ofrecí para el trasplante de médula. Había probabilidades de compatibilidad alta. Aquello era lo único que importaba ahora. En esos días que pasé en la sala de espera, recordé tantas cosas, tantos pequeños momentos con él antes de que todo se fuera a la mierda. Su forma de reír, su primer gol en el equipo infantil, la emoción de comprarle el uniforme. Y por supuesto, la forma en que me faltó valor para quedarme luchando por él cuando descubrí la traición. Entonces, el mismo Tomás se apareció, como un fantasma que hubiera querido destrozar en aquel instante. Llegó con ropa deportiva, un ramo de flores ridículo y un semblante nervioso. Me buscó la mirada. Lo contemplé de arriba abajo. Sentí el odio subirme a la garganta, pero no lo expresé de forma explosiva. Cuando salió al pasillo, lo seguí. Lo enfrenté con la voz más baja que pude, pero el filo de mis palabras era letal: esta es mi condición, desaparece. Lárgate de aquí, de esta ciudad. No vuelvas a pisar la vida de mi hijo. Y entonces, yo haré lo que deba hacer por él. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Alcancé a oír su balbuceo, pero, no entiendo, apreté mi mandíbula. Si lo entiendes, repliqué, con los dedos apuntándole el pecho. Si te quedas, no haré nada para salvarlo. Es tu decisión. Sonó cruel, inhumano, pero en aquel momento mi única meta era proteger a mi hijo y hundir a Tomás en su propio remordimiento. Tomás tragó saliva. Desvió la mirada. Asintió sin convicción, murmurando un está bien. Me iré. Era el hombre soberbio que una vez se jactó de su conquista, ahora acorralado por mis palabras suaves pero cortantes. Cuando regresé a la habitación, Isabela me miró como si no me reconociera. Casi podía leer en sus ojos: ¿qué hiciste? Pero no dije nada. Aquella frialdad que me había transmitido por tanto tiempo, ahora la sentía yo en mi sangre. El trasplante se llevó a cabo unos días después. Fue doloroso, largo, pero valió la pena. Mi hijo tenía una oportunidad de sobrevivir. Y yo, aunque con la espalda dolorida y el alma hecha jirones, sentí una especie de sosiego. Me quedé sentado a su lado, esperando que abriera los ojos tras la cirugía. Cuando por fin se despertó, me apretó la mano con una fuerza que no creí que tuviera. Papá, me dijo. Gracias. Y no lloré, al menos no por fuera. Me limité a contestarle con un apretón suave. Sabíamos que esto no era un final feliz, sino apenas un puerto de escala en medio de una tormenta. Isabela intentó acercarse a mí, como si quisiera un perdón, o quizá un consuelo. Se sentó a mi lado, en la cafetería del hospital. Tomó mi mano, la sentí temblar. Yo, no sé qué decirte, balbuceó con los ojos llenos de culpa. Lo que pasó con Tomás, con otros, no fue, no sé, la interrumpí con un movimiento de cabeza. No quería entrar en detalles. ¿Para qué? Mi voz salió casi en un susurro: ya no importa. Me levanté. Me fui. Ella se quedó allí, mascullando un silencio que nunca tuve interés en descifrar. A los pocos días, Tomás dejó el hospital, y según escuché, salió de la ciudad de inmediato. En su lugar llegó un ramo de flores que nadie recogió. Isabela se encerró en su mutismo, a veces la veía mirando por la ventana de la sala, con sus manos sobre los labios, la mirada perdida. La única vez que me habló de verdad fue para decir: ¿por qué eres tan cruel? Le contesté en voz baja: ¿cruel? Fui honesto. Y con eso, el tema quedó cerrado. Ella sabía que mi decisión de salvar a nuestro hijo estaba unida a la de expulsar a ese hombre de nuestras vidas. Me quedé unas semanas más, ayudando a mi hijo en su recuperación. Aún conservo la imagen de él, algo débil, pero con esa chispa valiente en sus ojos. Jugábamos ajedrez a ratos, y me gustaba comprobar que tenía la misma forma de rascarse la barbilla que yo cuando planeaba una jugada.
Sentía un extraño orgullo, un amor antiguo que se había quedado dormido pero nunca muerto. «Papá, ¿te quedarás en casa?», me preguntó en cierto momento. No tuve valor de responderle directamente. «Aún no sé», murmuré. «Tengo cosas pendientes». Él asintió, como si entendiera que mis heridas eran más hondas que las suyas. Cuando el doctor anunció que mi hijo ya podía volver a casa, lo acompañé hasta la puerta. Isabela apareció para llevárselo. Se acercó con ojos húmedos, me dio las gracias en un leve susurro. No dije nada. Ella condujo con él en el asiento trasero. Yo me quedé mirando cómo se alejaban. Sentí el nudo en la garganta. Hubiera querido abrazarlo, pedirle perdón por no haber sido el padre que merecía. Pero las palabras no salieron. Volví a la casa un par de veces, en días distintos. La encontré con las luces apagadas, como si hubiera un luto invisible. La caja con sus cosas todavía estaba en la sala, apenas abierta, con el anillo sobre la mesa. Lo sostuve entre mis dedos. Recordé el día en que lo compré con tanto afán, dispuesto a dar la vida por una promesa que creía invencible. Lo dejé allí. Recorrí el pasillo. Abrí un cajón y encontré viejos recibos, papeles amarillentos, boletos de conciertos que fuimos a ver juntos. Unas pocas fotografías familiares. En todas aparecía mi hijo con una sonrisa luminosa, Isabela radiante, y yo, antes de que me invadiera esa desconfianza. Hubo un momento en que me descubrí llorando en silencio, sin soltar ni un quejido, las lágrimas rodando sin control. La última tarde que pasé en esa casa, escuché el tic-tac del viejo reloj de la cocina. Parecía que el tiempo se había congelado en el instante en que decidí marcharme. Vi la caldera, intacta en su rincón. Pensé en encenderla, en preparar un té, pero ya no tenía sentido. Miré mis manos temblorosas, me sequé las lágrimas. La puerta se abrió despacio, era ella. Estaba vestida con ropa sencilla, el rostro apagado. Sus ojos se clavaron en mí con un reproche silencioso. Intenté articular algo, pero ella habló primero: «¿Te irás otra vez?». Asentí, con la voz helada: «No tengo razón para quedarme». Ella soltó una pequeña exhalación, un sonido a medio camino entre un suspiro y un lamento. «Él te necesita», dijo con voz trémula. «Lo sabes». Bajé la mirada, no quería confrontar sus pupilas. «Lo sé. Y estoy aquí si me llama. Pero no puedo quedarme en esta casa». No hubo más palabras. Tomé mis cosas, salí, y conduje hasta un motel de carretera. Esa noche dormí con la sensación de que en la vida de mi hijo aún quedaba una esperanza, pero en la mía solo quedaban cenizas. Y pese a todo, me aliviaba haber salvado lo poco de cordura que me quedaba. Tras aquellas semanas, volví al muelle de Panamá, donde me sentía, al menos, en un lugar propio, aunque fuera un rincón olvidado del mundo. No le conté a nadie lo que había pasado. Seguía bebiendo ron barato cuando la noche caía, mirando el agua oscura con mis pensamientos hechos nudos. Pasaron algunos meses. A veces mi hijo me llamaba para contarme de su progreso médico. «Papá, hoy me siento mejor», decía. Yo respondía con algún comentario de aliento, fingía entusiasmo. Dentro de mí, sin embargo, anhelaba volver y abrazarlo fuerte. Pero esa casa, esa mujer, esa historia, tenían cadenas demasiado pesadas. Fue cerca de fin de año cuando recibí un mensaje inesperado. Mi hijo me escribía: «Papá, estoy bien. Te agradezco todo lo que hiciste. Espero verte pronto». Esa última frase me golpeó con una fuerza que no supe manejar. Recordé la tarde en que lo dejé en el hospital, su mirada suplicante, y sentí que la culpa me arañaba los huesos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no bebí. Me senté en el muelle, escuchando las olas, el viento húmedo. El faro parpadeaba en la distancia, y me acordé del cuchillo en la cocina aquella vez, de mi mano sujetándolo con rabia, pensándolo para herirme, para terminar con todo. ¿Habría sido más sencillo?, me pregunté. Pero ya no tenía sentido. Por alguna razón, estaba aquí, respirando, vivo. Con el inicio del nuevo año, emprendí mi viaje de regreso a los Estados Unidos. Aterricé en el aeropuerto casi sin equipaje. El aire frío de invierno me golpeó el rostro.
Tomé un taxi a la dirección de un apartamento alquilado, un lugar sencillo que encontré por internet. Allí me instalé, sin planes de ver a Isabela. Tenía en mente llamar a mi hijo y, con suerte, reunirnos a solas. Pero el destino siempre da sus giros retorcidos. A los pocos días sonó el timbre. Era Isabela, tiritando de frío. Llevaba un abrigo gris y el rostro pálido. Me alargó un sobre sin mediar palabra. Lo abrí. Eran unos documentos de divorcio. Necesito tu firma, dijo en voz queda. No puedo seguir esperando. Tú te fuiste, y yo, bueno, también me fui de la vida que teníamos. Sentí un nudo en la garganta, pero no del todo negativo. Por fin, la conclusión legal de lo que se había roto mucho tiempo atrás. De acuerdo, respondí con la misma suavidad cortante que tanto le enfurecía. Tomé un bolígrafo y firmé. Ella apartó la mirada, me dio las gracias, y se marchó. Me quedé con el sobre en las manos, cerré la puerta con un golpe sordo. El reloj de la cocina marcaba las 2:15 de la tarde. Volví a sentir ese tic-tac que me obsesionaba. Como si la vida insistiera en recordarme que el tiempo avanza, aunque uno se quede estancado en la desgracia. Aquella noche, me senté en el piso del departamento, con la luz amarillenta de la lámpara parpadeando. Saqué mi teléfono y llamé a mi hijo. Oye, dije en un tono torpe, quiero verte. Él, con esa madurez que no sé de dónde sacó, respondió que también deseaba hablar conmigo. Quedamos en reunirnos en un café tranquilo. Cuando lo vi entrar, noté que había crecido un poco más y se notaba en su expresión algo nuevo, una determinación que antes no estaba. Nos abrazamos. Supe que lo había echado de menos con una intensidad brutal. Papá, empezó, sé que las cosas con mamá están rotas, y no te pido que vuelvas con ella. Solo, quiero saber si seguirás apareciendo en mi vida. Lo escuché. Tomó mis manos. Vi en sus ojos la duda, pero también la esperanza. Sentí ganas de romper a llorar ahí mismo, pero contuve el temblor en mi voz. Hijo, yo, estaré aquí cada vez que me llames. No voy a huir más. Eso te lo prometo. Sorbió un poco de su bebida, asintió con los labios cerrados. Me contó de sus nuevos estudios, de su mejoría física, de cómo la vida le estaba dando otra oportunidad. Yo lo miraba y pensaba, este chico merece un padre entero, no uno roto. Me dispuse a buscar un empleo estable, un modo de estar cerca de él. Esa decisión me condujo a pedirle ayuda a un antiguo contacto de la compañía de seguros donde trabajé años atrás. Conseguí un puesto modesto, un salario suficiente para empezar de cero. Me mudé a un cuarto un poco más amplio, con lo mínimo, una cama, una mesa, un televisor viejo. El silencio por las noches era insoportable al principio, pero al menos tenía un motivo para no rendirme. Con cada paso, sentía que aquel cuchillo que una vez sostuve en mi mano se iba alejando de mis pensamientos. Llegó el día en que firmamos oficialmente el divorcio ante la corte. Fue un trámite rápido. Ella y yo nos sentamos en sillas opuestas. Ninguno se miró a los ojos. El juez dijo sus formalidades. Yo firmé, ella firmó. Y al salir, me limité a un buena suerte. Ella contestó, gracias, Sebas, por todo. Sus ojos parecían humedecerse, pero se giró y se alejó con prisa. A mí no me quedaban palabras que ofrecer. Sentí un extraño alivio, casi una paz sombría. Un par de meses después, cuando la primavera empezó a asomar, mi hijo organizó una pequeña reunión para celebrar que sus análisis médicos daban resultados favorables. Me invitó a su casa, un departamento que compartía con un amigo de la universidad. Allá fui con un pastel y una botella de vino. Fue un encuentro discreto, pero lleno de gente joven. Me sentí fuera de lugar, siendo el hombre mayor, retraído. Aún así, mi hijo se acercó a mí, sonriendo. Papá, gracias por venir. Y me abrazó. Lo rodeé con mis brazos, sintiendo su calidez. Supe que, pese a todo el dolor, había valido la pena atravesar el infierno. Él respiró cerca de mi hombro y me susurró, me alegro de que no te rindieras. Mi garganta se anudó. Me limité a sentir, con un orgullo silencioso que casi me desbordaba. Una chica se acercó con 2 copas, le entregó una a mi hijo, otra a mí. ¿Tu padre?, preguntó,
y él respondió con un que sí, mi viejo. Sentí una puntada de ternura. Es curioso cómo, en un instante, la vida puede darte un momento que compensa años de oscuridad. Bebí el vino con moderación. Noté que, en un rincón de la sala, había un trofeo de fútbol. Mi hijo jugaba en la universidad, aparentemente con un puesto de defensa central, ironías del destino. No pude evitar sonreír un poco, sabiendo que yo alguna vez también ocupé esa misma posición en un equipo aficionado. Había renunciado a todo, pero al menos él seguía adelante con su pasión. En cierto punto de la noche, me escabullí al balcón. Necesitaba aire. Observé las luces de la ciudad, aquel parpadeo infinito de autos y farolas que contorneaban la urbe. Me pregunté si Isabela estaría por ahí, si Tomás habría cumplido su palabra de marcharse para siempre. De pronto, sentí una mano en mi hombro. Era mi hijo. Papá dijo, todo esto ha sido difícil, ¿no? Asentí, con un nudo en la boca del estómago. A veces siento que nada de esto debió pasar, murmuré. Él me miró con compasión, algo impropio de alguien tan joven hacia su propio padre. Tal vez no. Pero ahora estamos aquí. Me abrazó otra vez. Te quiero, me dijo. Fue en ese instante que se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no me avergoncé. Eran lágrimas libres, sin rabia, sin rencor. Lo sujeté con fuerza y con voz suave, le respondí, yo también te quiero, hijo. Sentí que un calor me recorría el pecho, que por fin algo de aquella coraza se derretía. Me quedé allí un rato, con la vista en las luces, el corazón latiendo con esperanza. Esa noche, al volver a mi apartamento, me recosté en la cama y cerré los ojos. Escuché mi propia respiración, pausada, y recordé cada escena de estos últimos años, el cuchillo en la cocina, la botella de perfume, la ventana indiscreta, el sillón cómplice, las lágrimas que no vertí. Pensé en Isabela, en Tomás, en la sangre que ofrecí para salvar una vida que amo. Y por primera vez, sentí que ya no me corroía el veneno. Ya no me hacía falta sostener ningún filo contra mi cuerpo para sentir que existía. La herida seguía allí, sí, pero era una herida que cicatrizaba despacio. A la mañana siguiente, salí a caminar por un parque cercano. Me sentí lleno de energía, con la determinación de conseguir un futuro menos gris. Pasé por un puesto de café, compré uno y caminé, disfrutando del sol matutino. Observé las familias, los ancianos conversando en bancas, los niños correteando con sus pelotas, y algo dentro de mí se acomodó con ligereza. No era felicidad plena, pero sí una especie de serenidad. Mi proceso de regreso a la vida continuó. Empecé a retomar el deporte poco a poco. Conseguí un balón y a veces practicaba en una cancha municipal. En una de esas sesiones, un señor mayor se acercó para preguntarme si quería unirme a un equipo de veteranos que jugaba los sábados. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Me encontré con hombres que tenían sus propias cicatrices, divorcios, hijos, fracasos, engaños. Jugábamos fuerte, con energía, y al final nos sentábamos a beber agua y compartir anécdotas. Me di cuenta de que no era el único hombre que alguna vez sintió que su vida se había derrumbado. Me hacía bien esa camaradería silenciosa. Poco a poco, reconstruí una relación con mi hijo. Nos veíamos cada 15 días, a veces salíamos a comer, otras veces él me contaba de sus planes académicos. A veces pasaba a mi departamento a ver la televisión, y yo le cocinaba algo sencillo. Aunque la herida de la traición estaba presente, ya no me dominaba el rencor. Isabela me llamaba de vez en cuando, preguntando por la salud de nuestro hijo o por temas administrativos. Su voz sonaba cautelosa, como si temiera rozar el pasado. Y yo le respondía con la misma neutralidad. Ni odio, ni nostalgia. Un páramo frío, pero al menos en calma. Cierto día, mi hijo me invitó a cenar con él y su nueva novia. Fue una experiencia extraña. La chica era simpática. La conversación fluía. Y de pronto, mi hijo empezó a hablar de planes a futuro, quizá, si todo sigue bien, nos mudaremos juntos. No pude evitar sentirme como si el tiempo me hubiera atrapado. Ya mi hijo era un hombre, con metas y sueños. Yo, mientras tanto, había detenido mi vida en un punto muerto. Esa noche, al despedirnos, él me dijo,
papá, me gustaría verte con alguien, más allá de lo que pasó con mamá. Le sonreí con amargura, no creo que esté listo. Y él respondió, está bien, papá. Tómate tu tiempo. Me quedé en silencio. Veía en su mirada una madurez que a veces me superaba. Con los meses, el médico confirmó que el trasplante había sido un éxito. Había riesgo de recaídas, pero la evolución de mi hijo era estable. Yo sentía un alivio enorme, como si un peso colosal se desprendiera de mis hombros. Fue entonces cuando decidí buscar un lugar propio, un departamento un poco más grande, quizá con espacio para un sofá donde pudiera recibirlo cómodamente. Firmé un contrato de alquiler, compré algunos muebles sencillos. El primer día que dormí allí, me senté en el piso, apoyado en la pared, y revisé por última vez aquella caja de cosas que en su momento simbolizaban un amor roto, el anillo, las fotos, los recibos antiguos. Me pregunté si debía guardarlo como un recordatorio de lo que no debo volver a tolerar, o si era mejor destruirlo. Al final, lo dejé en un rincón del closet. No estaba listo para deshacerme de ello, pero tampoco para exhibirlo. Un testimonio mudo de otra vida. Semanas después, Isabela me llamó. Me dijo que necesitaba verme para hablar. Dudé antes de aceptar. Quedamos en un restaurante a media tarde. Cuando la vi llegar, noté que lucía más relajada, con un corte de cabello distinto. Aún así, la tristeza seguía rondándole los ojos. Nos sentamos. La tensión era espesa. Finalmente, ella tomó aire y soltó, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quería decirte que siento lo que pasó. La miré, clavé mis ojos en los suyos. ¿Era real su arrepentimiento? Pasó lo que pasó, contesté en un tono suave pero duro. Ya no hay marcha atrás. Ella me contempló, con los labios temblorosos. Lo sé. Solo, quería que supieras que me alegro de que ayudaras a nuestro hijo. Tuve ganas de gritarle que no era un favor, sino mi responsabilidad. Pero guardé silencio, asentí. Pagamos la cuenta y nos fuimos. No hubo abrazo, ni beso, ni siquiera un adiós formal. Solo miradas cansadas. Aquella noche volví a mi nuevo departamento. Preparé un café, me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su rutina, inmutable. Me quedé pensando en lo que somos los hombres a veces, individuos frágiles en una coraza de orgullo. Entendí que mis cicatrices no desaparecerían, pero tal vez ya no sangraban. Y en eso consistía mi fuerza renovada, saber que, aunque ella me había herido, aunque me traicionó, aunque Tomás me quitó algo que pensé inviolable, yo seguía aquí, de pie, encontrando un camino. Al día siguiente, llamé a mi hijo. Quedamos en vernos el fin de semana para un partido amistoso con sus amigos. Acepté la invitación con esa mezcla de nervios y alegría. Cuando llegó el sábado, me puse unos tenis y fui a la cancha. Lo vi correr, driblar el balón, saltar, sonreír con el sol brillándole en la piel. De pronto, mi pecho se llenó de un calor inesperado, la certeza de que a veces el amor y la traición conviven, pero la vida nos regala segundas oportunidades para enmendar al menos una parte del daño. Dale, papá, te toca, me gritó él, pasándome el balón. Corrí tras esa esfera con determinación. Sentí la adrenalina, la brisa en mi rostro, el latido de mi corazón que ya no era presa de la rabia sino del momento. No soy tan ágil como antes, pero logré dar algunos pases decentes. Después del partido, nos reunimos en la esquina de la cancha, tomando agua y riendo con chistes simples. Mi hijo se acercó a mí. Papá, gracias por venir, repitió, y yo lo abracé, sin temor al que dirían. Mis ojos se humedecieron ligeramente, pero ya no me avergonzaba. Sí, el cuchillo con el que empecé mi historia no se clavó en mi cuerpo. Se quedó guardado en un cajón remoto del pasado, junto a la caja de recuerdos que ya no necesito abrir todos los días. Cuando me despedí, noté algo en la mirada de mi hijo, respeto. Ese respeto que creí haber perdido cuando huí. Nos vemos pronto, le dije. Sí, cuenta con eso, respondió él, sonriendo con esa mezcla de picardía y ternura que siempre me enternece. Conduje de vuelta a casa, recordando cada paso de este camino extraño y doloroso, la infidelidad descubierta, el silencio que me rompió, la huida, la culpa,
la botella de perfume que detonó mi desconfianza, el hospital, el chantaje a Tomás para que desapareciera, la frialdad de Isabela y mi propio hielo interior. La vida me había costado todas esas lágrimas, pero ahora podía manejar sin sentir que estaba a punto de estallar. Pasé frente al lugar donde solíamos sentarnos a comer helado cuando mi hijo era un crío. Me detuve y compré uno, como un tributo a esos días idos. Lo comí sentado en el auto, saboreando su dulzura, dejando que el sol acariciara mi brazo a través de la ventana. En un momento miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Ya no reconocía en mí al hombre a punto de cortarse con un cuchillo. Aquel rostro lleno de furia y dolor se había transformado en uno lleno de cicatrices, sí, pero ya no en carne viva. Me imaginé a Isabela en alguna parte, quizás saliendo del trabajo o hablando por teléfono con alguien. Y en mi interior, con una serenidad increíble, le deseé paz. No la justificaba, no excusaba lo que hizo. Solo comprendía que la vida es cruel a veces, y cada quien lidia con su propia oscuridad. Y luego pensé en Tomás, un tipo que, al final, salió derrotado, obligado a abandonar la ciudad, a su gran conquista. Me pregunté si se arrepentía, si sentía vergüenza. Pero no tuve mayor rencor. Lo dejé estar, como quien suelta un peso muerto al fondo del mar. Volví a casa, cerré la puerta tras de mí, y dejé las llaves sobre la mesa. El reloj de pared marcaba las 5:40 de la tarde, y su tic-tac no me parecía ya tan molesto. Abrí la ventana, permitiendo que entrara la brisa fresca, y encendí la vieja lámpara. Su luz tembló un par de veces antes de estabilizarse. Ese parpadeo me recordó mis pasos en falso, un breve ir y venir, y luego la firmeza. Me senté en el sofá. Me di cuenta de que al fin podía cerrar los ojos sin que se apoderara de mí la imagen de mi mujer gimiendo con otro hombre. Ya casi no me dolía el peso de ese recuerdo, como una vieja cicatriz que a veces pica, pero ya no supura. Me quedé inmóvil, con la respiración tranquila, escuchando el latido de mi corazón y los sonidos lejanos de la ciudad. Me di cuenta de que, en el fondo, la venganza más efectiva no era herir a Isabela o a Tomás, sino encontrar mi camino, reconquistar mi propia vida. Esa era mi fuerza. Aún con los restos de dolor, con la traición marcándome la piel, yo estaba vivo, y con la oportunidad de ser un mejor hombre para mi hijo, y un hombre diferente para mí mismo. Allí, en ese silencio hogareño, un pensamiento cruzó mi mente, el cuchillo, la caja de sus cosas, el anillo abandonado. Todo quedó atrás. Ahora tenía que seguir adelante. Y sonreí. Fue una sonrisa pequeña, discreta, pero sincera. Como si dentro de mí se abriera un horizonte nuevo, uno donde el frío también puede ser una emoción, pero no la única. Donde el calor de la segunda oportunidad brilla con más fuerza que los recuerdos amargos. Y así cerré los ojos, dejando que el presente se convirtiera, por fin, en mi hogar.